Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Alfredo Castro, Martín Rechtman, Valeria Luiselli y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola a todas y todos y bienvenidos al podcast de Cannes de Otros Cines y Otros Cines Europa. Volvemos a estar en el festival más reputado del mundo, el festival más importante del mundo, con ganas de compartir con vosotros y vosotras las experiencias que tendremos aquí en el festival en las próximas 2 semanas. Como he comentado, en esta ocasión no es solo el podcast de Otros Cines Europa, sino también el podcast de Otros Cines, y además también es un podcast que este año existe gracias al apoyo de la plataforma de streaming Movie, una cuna de la cinefilia global, y le agradecemos profundamente este patrocinio y este apoyo. Como comentaba, yo soy Manu Yáñez, director de Otros Cines Europa, y en esta ocasión me acompaña el director de Otros Cines. Se unen estos dos proyectos. Otros Cines es la versión original, de hecho, Otros Cines Europa surgió después, y nos unimos para, en esta ocasión, en el año 2023, comentar y compartir con vosotros las experiencias, lo que viviremos en el Festival de Cannes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la llegada de tu largo viaje? Sí, casi un día de viaje, y bueno, acá con el jet lag, pero dispuestos a ya en breve, después de que grabemos esta especie de piloto, presentación, análisis de la programación y los deseos y las películas que más esperamos, meterme ya a ver una película de Rivet, copia restaurada, de 4 horas y media, así que creo que es como sumergirse en clásicos y películas largas que van a ser algunas de las constantes de este año. Sí, pura cinefilia, películas largas, van a ser algunos de los elementos recurrentes en la programación. Antes, fuera de micro, comentábamos que hay un montón de películas largas. Es interesantísimo, en particular, por ejemplo, si tienes en mente que algunas de ellas están dirigidas por gente como Martin Scorsese o Lisandro Alonso, pero es verdad que, por ejemplo, a nivel práctico y teniendo en cuenta las escasas horas que tiene el día para lo que es Cannes cada día, pues a nivel logístico tiene su complicación, pero bueno. Además, les contamos un poco la trastienda. Desde el año pasado hay que reservar entradas con 4 días de anticipación, y la reserva online empieza a las 7 de la mañana, con lo cual estamos todos desde las 6:55 haciendo refresh y qué sé yo, para poder, en este caso, por ejemplo, hoy había que sacar para justamente la película de Scorsese, que es dentro de 4 jornadas. Es muy divertido toda la dinámica y la angustia y la sensación de que se cae el sistema, como pasó en los primeros días, pero bueno, ahí estamos. Tenemos ambos tickets para esa y para muchas otras que de hecho, hoy hemos reservado también para Todd Haynes, que es otro de los platos fuertes del festival. Totalmente. Pero es verdad que Cannes, ya lo sabéis muy bien los que sois habituales del podcast, tiene esta vertiente sádica, ¿no? Prácticamente, donde hay una lucha permanente, una batalla entre el fanatismo cinéfilo y tener que sufrir elementos logísticos muy propios del festival. La cuestión es que nunca lo termino de poner fácil. Pero bueno, iremos viendo. Yo creo que te hacen sentir el rigor de ser el festival más importante y que vos estás acá y que de alguna manera tenés que hacer méritos en todo tipo de intelectuales, pero también logísticos, y esto de dormir poco y rendirles pleitesía con cada uno de los aspectos del festival. Sí, en la cuestión de dormir poco, este año están rebasando una barrera, que es lo de programar películas más tarde de las 10:45. Creo que, por ejemplo, la de Todd Haynes la vamos a ver a las 11 de la noche. Es algo bastante inusual. Sí. Es verdad que hay muchas películas, y yo creo que el factor
factor de que las películas sean tan largas está provocando esta especie de dispersión o extensión de la jornada de proyecciones. Totalmente. Pero bueno, para arrancar el podcast queríamos empezar haciendo un pequeño resumen de algunos de los núcleos cinéfilos más esperados, películas que tenemos muchas ganas de ver, y eso, hacer un pequeño repaso que os sirva de entrada para lo que van a ser las próximas semanas. Creo que ya lo ha comentado Diego, pero la idea este año es de que el podcast se actualice, haya un nuevo podcast cada 2 días. Ese es en principio nuestro compromiso y vamos a intentar mantenernos fiel al mismo. Pero como decía, la idea es hoy repasar highlights personales, filias cinéfilas. ¿Querrías empezar tú, Diego? ¿Alguna película o alguna corriente o algún conjunto de títulos que esperes con especial ansia? Sí, en general la competencia oficial tiene muchos cineastas a priori tentadores en cuanto a que venimos siguiendo sus carreras, son tipos consagrados, en muchos casos ganadores ya de la Palma de Oro. En este caso, bueno, está desde Nanni Moretti a Nuri Bilge Ceylan, creo que Wim Wenders es ganador de la Palma de Oro, Scorsese, que no está en competencia, es ganador con Taxi Driver, o sea, Koreeda, que es ganador de la Palma, o sea, están lo que acá despectivamente se llaman los abonados. Pero si yo tuviera que empezar esta especie de, bueno, ¿qué esperás? La presencia de un documentalista como Wang Bing en competencia oficial y además con un segundo documental por fuera de competencia me parece que es de alguna manera, y esto entre comillas, ¿no?, la bendición y la consagración por parte de Cannes de un cineasta al que han programado, pero no en esta instancia de tantas... Y es un momento en el cual los documentales vienen ganando. El Oso de Oro fue un documental. El último León de Oro de Venecia también. Sí, entonces me parece que puede pasar algo con Wang Bing a un nivel que sería muy extraño. Bueno, acá ha ganado, me acuerdo, Michael Moore la Palma de Oro, pero no es habitual. Y de hecho creo que es el único documental en competencia. Y diría que hace años que no veo documentales en competición. Sí, es verdad que en aquellos primeros años que yo venía, 2004, 2005, incluso 2003, ganó Fahrenheit 9/11, hubo ese documental Mondovino de Jonathan Nossiter, pero no es habitual, es verdad, han ido desapareciendo. Y siempre es refrescante ver a cineastas que tienen o que representan un poco la vertiente más radical de la cinefilia, ¿no? Otro que filma larguísimo, y en este caso, bueno, el tema es muy tentador, es esas ciudades burbujas que se crean en China, así que vamos a seguramente ver con mucha ansiedad este díptico. Y el otro que tiene un díptico, pero es un director que yo he dejado de admirar hace bastante tiempo, es Wim Wenders, que tiene una película rodada en Japón en competencia y una película sobre un artista plástico contemporáneo fuera de competencia, así que son los que repiten de alguna manera en este Cannes. Sí, es verdad, cuando mencionabas a Wang Bing, no es tan habitual ver a cineastas radicales, digamos, en la competición oficial de Cannes, ¿no? Es un tipo de títulos que suelen aparecer más a lo mejor en quincena de realizadores o fuera de competición. Es un caso, yo diría un poco como pasó el año pasado con Albert Serra, ¿no? Y Pacifiction. Es bonito ver que de repente aún hay espacio en la sección oficial de Cannes para cineastas radicales, ¿no? Totalmente. Y bueno, mi apuesta inicial, o lo que destacaría de la sección oficial a competición, sería un trío de películas que seguramente son las que más espero de este festival, y da la casualidad de que las 3 son italianas. No recuerdo ningún año donde 3 películas de un mismo país me generasen tanta expectación. Son, por una parte, La Quimera de Alice Rohrwacher, Il Sol dell'Avvenire de Nanni Moretti y Rapito de Marco Bellocchio. 3 grandes cineastas italianos por los que tengo una enorme devoción y que representan, siendo 3 grandes autores, representan personalidades, sensibilidades muy diferentes, aunque los 3 también tienen su obra tiene una fuerte convicción política, ¿no? Pero claramente Rohrwacher tendría una vertiente a lo mejor más poética.
Marco Bellocchio hay todo un trabajo histórico y más a lo mejor abierto o directamente político, y Moretti tiene esta personalidad única, ¿no? Esa capacidad de filtrar la realidad a través de su singularidad como cineasta y como ser humano, ¿no? Es verdad que Moretti nunca sabes muy bien por dónde te va a aparecer, si tiene una vertiente más dramática, una más cómica. Yo realmente me encanta llegar al Festival de Cannes conociendo los mínimos detalles posibles de las películas que veo, a excepción de aquellas que están basadas en novelas, y después hablaremos de esta cuestión, pero en este caso no sé prácticamente nada de las 3 películas, me basta con conocer estas 3 sensibilidades que estoy esperando ver qué nos traen de nuevo, ¿no? Sí, y bueno, sí, yo también las espero con ansiedad, son 3 directores que admiro. Es verdad que Moretti en las últimas películas no me convenció tanto como fue en tu caso, pero bueno, son esos realizadores que además, bueno, están muy ligados a la historia de Cannes y a la historia de uno con Cannes. Vos sos de hacer bastantes más entrevistas que yo, pero yo lo he entrevistado muchas veces. ¿A quién? ¿A Moretti? A Moretti. Y vamos envejeciendo ambos. Recuerdo, tengo una foto con él, a uno de los pocos que le he pedido, creo que cuando ganó, no sé si con la Stanza del Figlio, que ganó la Palma, o con una película anterior, y estábamos los dos sin canas y con mucho más pelo, y a las últimas veces que lo entrevisté ya no pedí foto porque no daba, pero bueno, además algunos dicen que soy bastante parecido, que tengo cierto parecido a Moretti. Estás entre Moretti y Paul Thomas Anderson, ahí hay una competición porque parecido es la inteligencia artificial, cuando junte las 2 fotos va a terminar con una foto mía, y bueno, veremos, digamos, si este Moretti a mí me convence más que el de Trepiani, que para mí no era una cosa más telenovelesca y no fue de las películas que más me gustó. Pero otro al que venimos siguiendo por Cannes y más allá de Cannes es Aki Kaurismäki, uno que todavía no ganó la Palma, pero es un cineasta poeta que yo humanista, sí, admiro profundamente. Y además yo tampoco leo prácticamente nada, pero viste, a veces por los títulos o porque ves el tráiler y qué sé yo, esto decían que era un homenaje de él a Tati y a Bresson. O sea que Kaurismäki, si por ahí es el publicista o el cosa que inventa la sinopsis y pone un homenaje al espíritu de Tati Bresson, pero ya en ese combo compro, así que totalmente. Es verdad que Kaurismäki siempre ha tenido esta aura bressoniana, pero si sumamos esta vertiente de Tati, a lo mejor también más explícita en este film, puede ser increíble. Y también siempre es bonito ver a estos cineastas que van por libre, rebeldes. Por ejemplo, yo que comentabas que hago muchas entrevistas en el festival, y este año ya se ha anunciado que Aki Kaurismäki no va a dar entrevistas, solo va a venir acá a ver la película y estará presente en la rueda de prensa, con toda probabilidad con un cigarro en la mano, cuando es absolutamente está prohibidísimo. Con monosílabos, ¿no? Porque sí. Viejo gruñón. Totalmente. Pero bueno, es un combatiente y un cineasta que tiene una fe en el ser humano muy, muy inusual y que será muy bienvenida en un festival, y esto podremos irlo discutiendo a lo largo de los días, pero un festival que en los últimos tiempos, al menos en mi experiencia, que llevo viniendo desde 2004, puede sentirse que hay un cierto apego por un cine de la crueldad o una mirada más desesperanzada hacia el mundo y hacia la realidad. Yo diría que eso es lo que tiende a aflorar más en las películas del festival, y veremos qué pueden aportar directores y directoras como Kaurismäki o Alice Rohrwacher, que tienen que se desmarcan de ese una capacidad muy particular para mirar o para hallar luz en la oscuridad de nuestro mundo, digamos. Veremos. Celebro que recuerdes a Kaurismäki. Y después, bueno, obviamente pero no estás nombrando ni a Wes Anderson ni a Scorsese de pasado. Scorsese estaría fuera de competencia, pero sí, es uno de los siempre un Scorsese y con semejante elenco y basándose en una novela así, es algo como que
tienta, y hoy estábamos, como contábamos, desesperados por asegurarnos un ticket. Pero vos dejaste picando algo que está bueno retomar, que es otro regreso de alguien que filma muy poco, que es Jonathan Glazer, con una transposición de una novela bastante extrema que vi por redes que la estaba leyendo. Sí, la verdad es que tengo una confesión a ese respecto. De hecho, era la última película que quería comentar, pero lancémonos a ello. Bueno, me fui del guión. No, pero es The Zone of Interest, que la nueva película de Jonathan Glazer, 10 años después de haber presentado Under the Skin en el Festival de Venecia, con Scarlett Johansson interpretando a un alienígena que de repente realizaba un itinerario desde una cierta deshumanización hacia un encuentro con la conciencia humana. Ahora, 10 años después, volvemos a encontrarnos con este cineasta que mima, cuida cada proyecto, que se lo piensa 1000 veces antes de abordar un nuevo proyecto, una nueva historia. Under the Skin, su anterior película, esa mezcla de ciencia ficción y cine filosófico, ya estaba basado en una novela que era bastante concreta y específica. Explicaba cómo unos alienígenas se alimentaban de seres humanos. La adaptación fílmica que muchos habréis visto era mucho más abstracta y para mí mucho más interesante. En este caso, claro, me pica la curiosidad, porque habiéndome leído la novela The Zone of Interest, es una novela ultra explícita y específica en su retrato de lo que ocurre en un campo de concentración, hasta el punto prácticamente de lo insoportable. O sea, yo llevo una semana sufriendo como un burro con la novela de Martin Amis, y he tenido que hacer enormes esfuerzos para seguir adelante. Y no sé, mi esperanza, te diría, está en que Glazer haya encontrado un modo singular, original, a lo mejor más abstracto, de sumergirnos en esta realidad. Debo reconocer ya de partida que para mí sería una decepción que Glazer entrase en una especie de competición por hacer la película más tremebunda de la experiencia de estar en un campo de concentración. Por otra parte, diría que esa competición extraoficial es insuperable, porque está ahí The Son of Saul, ¿no? El hijo de Saúl, que vimos aquí en Cannes hace unos años, de Laszlo Nemes, y creo que esa experiencia es lo más terrible que se puede hacer, por lo inmersiva que es, ¿no? Es verdad que ya puedo adelantar también que la novela de Martin Amis, la zona de interés, trabaja mucho con subjetividades. La idea es cómo vas viendo la vida en un campo de concentración desde el punto de vista del director del campo de concentración, de un suboficial y de un Sonderkommando, un judío que está colaborando con los nazis en la logística del campo de concentración. Y mi esperanza es que Glazer a lo mejor encuentre una manera singular, un poco abstracta, no demasiado explícita, no demasiado sórdida, aunque resulta casi imposible pensar en algo no sórdido en relación a los campos de concentración. Lo veremos. Debo decir que este tesón que estoy poniendo en prepararme para Glazer se lo debo en gran medida a Víctor Esquirol, siempre aquí presente, un enorme fan del cine de Glazer, enorme fan de Under the Skin y sus películas anteriores, Birth y Sexy Beast. Vamos a ver qué nos deparará esta vez Glazer. Sí. Está buena la mención a Víctor, porque fue co-conductor de las versiones anteriores, digamos, o esta nueva vida que tiene el podcast. Y para un poco cerrar, por lo menos la competencia oficial, hay una presencia, es algo que a mí no me interesa particularmente en cuanto a el análisis de si una programación es más valiosa porque es más diversa, porque la cuestión de género, pero sí hay muchas mujeres en competencia o en secciones oficiales. Bueno, estará Catherine Corsini, Jessica Hausner, que siempre es una directora provocativa, provocadora e interesante de seguirle su carrera, Justine Triet, Catherine Breillat, Valérie Doncelli, la misma Alice Rosbacher. O sea que estamos ante un año en el cual ese festival bastante machista, como tradicionalmente fue Cannes, se va abriendo a nuevas miradas y nuevas voces. Y después sí, tenemos y creo que tenemos que hacer un paréntesis o unas especificidades en cuanto a lo que hay de cine español y cine argentino. Yo, por supuesto,
gente como, no sé, Almodóvar, aunque sea con un corto, un western queer hecho en inglés, siempre me parece una propuesta absolutamente no atendible, sino entusiasmante. Y creo que hay un regreso, ¿no? Hay un regreso muy especial para el cine español en esta edición. Bueno, pero te iba a apuntar sobre Almodóvar, que además es de las primeras películas que veremos. Yo diré, los primeros días ya podemos adelantar que está por ahí Coreda, pero realmente los grandes nombres yo creo que van a tardar un poco en llegar, pero estos primeros días, por ejemplo, ya tendremos Extraña forma de vida, mediometraje de Almodóvar que estás comentando, el western queer, que será una de las atracciones, y estoy convencido lo comentaremos en el podcast. Pero sí, hablabas de un gran regreso, es el regreso de Víctor Erice, por mi parte absolutamente inesperado, digamos, cuando el año pasado de repente salta la noticia de que Erice... Además, fue curioso porque la noticia no fue tanto de que Erice prepara un proyecto, fue como Erice está filmando. Sí, eran fotos de rodaje ya. Sí, fue sorpresivo y una maravilla, inesperado, porque su anterior largometraje era de 1992. El sol del membrillo, película que incluí en mi top 10 de la historia para Sight and Sound. O sea, es un director que ha significado mucho para mi cinefilia. Quizá no tanto sus películas más míticas, digamos, El Sur, El sol del membrillo, El Sur o El espíritu de la colmena, claro. Pero tengo un vínculo muy fuerte con esa capacidad que él tiene para capturar o para unificar, podríamos decir, dos vertientes, dos caminos esenciales del arte cinematográfico que podríamos llamar como la vía Méliès y la vía Lumière, ¿no? Atender a lo real y al mismo tiempo llenarlo de una cierta idea de fantasía o de magia, de emoción también. Vamos a ver aquí su nueva película, 31 años después del Sol del Membrillo, lleva por título Cerrar los ojos, y se presenta en Cannes Premiere, que para mí es algo inexplicable. O sea, que la nueva película de Víctor Erice no esté en sección oficial. Hay allí unos equilibrios, una política en la programación que obviamente desconocemos cuáles son los detalles. Habrá que ver la película, pero en principio por el evento cinéfilo que significa esto que vos decís, 3 décadas de ausencia de un gran maestro, uno creería que debería estar en un lugar de mayor no sé, digamos, estoy convencido que vamos a ver muchas películas de la sección oficial de la competición que no van a ser tan interesantes como Cerrar los ojos. Absolutamente. Salga como le salga, ahí dice, ¿no? Sí. Y curiosamente en Cannes Premiere, esta sección extraña en la que el año pasado, por ejemplo, estaba Asbestas, una película que acabó convirtiéndose en un pequeño boom de taquilla en España, en el ámbito así del cine de autor, de Rodrigo Sorogoyen. Este año también hay una... Iba a decir que estaba Lisandro Alonso. Sí, claro, perdón. Estoy mirando la lista de títulos de Lisandro Alonso, lo anunciaron en una segunda tanda. Claro, por eso estaba mirando la lista, no veía a Lisandro Alonso aquí en Cannes Premiere, pero está en Cannes Premiere. Exactamente, sí. Es otra de las películas que esperamos, otra de las películas largas que superan las 3 horas. No la he visto, con lo cual la expectativa es también reencontrarse con Lisandro Alonso después de una larga ausencia. Y otro que dentro del panorama del cine argentino regresa después de muchos años es Rodrigo Moreno, una película que sí vi, que también dura más de 3 horas, que en este caso me gustó mucho, pero no voy a decir nada más porque rigen embargos y compromisos éticos en los cuales uno no debe anticipar, por más que la hemos visto en la sala Lugones y que pero sí creo que va a ser una de las películas que más comentadas, por lo menos dentro de la cuestión más cinéfila, porque en Cannes conviven en las coberturas mediáticas toda una zona más del cine comercial y las estrellas y el glamour y las conferencias de prensa con los DiCaprio, ¿no? Y toda una otra zona donde entran los Lisandro Alonso, los Víctor Erice, los críticos, si se quieren, más cinéfilos. Y bueno, es parte de la convivencia, pero a veces también de las disputas que hay entre, un festival que de alguna manera está tensionado y tironeado entre un cine más, diríamos, mainstream, ¿no? Vamos a ver la nueva de Indiana Jones aquí también. O el mismo Scorsese, digamos, una película muy grande, muy cara y donde convivís con,
películas catalanas como Criatura en la quincena de realizadores, o quincena ahora de cineastas, o películas como la de Rodrigo Moreno, que se rodó durante 4 años, con la pandemia de por medio, con muchísimas dificultades y con resultados absolutamente sorprendentes que iremos analizando en futuras entregas. Pero me parece que... Bueno, es interesante esto que comentas del equilibrio entre proyectos más mainstream, proyectos más alternativos o autorales. En Cannes Premiere, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de ver qué ha hecho Takeshi Kitano, ¿no? Que tuvo su época dorada a finales de los 90, principios de los 2000. Por desgracia, su figura se ha ido difuminando, han ido apareciendo otros grandes cineastas japoneses y japonesas aquí en Cannes, Naomi Kawase, Hamaguchi, pero es una maravilla volver a tener a Kitano aquí en Cannes Premiere. Pero por ejemplo en sección oficial fuera de competición he mencionado Indiana Jones, pero también estará, creo, 2 capítulos de la serie The Idol de Sam Levinson con Lily Rose Depp y The Weeknd. Va a haber un poco para todos los gustos, ¿no? Siempre hay los diferentes bandos tienden a expresar de manera muy furibunda su pasión por uno u otro tipo de cine, ¿no? El más mainstream o el más, los crowd pleasers, ¿no? Que siempre hay por Cannes, y después la vertiente más cinéfila. Pero yo creo que siempre es un placer poder ver mucho tipo de cine diferente, ¿no? Que la propuesta sea ecléctica. Sí. De hecho, incluso hay un corto, el corto de Godard, ¿no? Ya póstumo. Totalmente. Sí, en un doble o triple programa con Pedro Costa y un documental sobre el propio Godard, pero sí, es un poco como vos decís, acá hay, digamos, una alfombra roja que llenar con estrellas cada día, y por otro lado, el defender ese cetro digamos, trono de epicentro del cine global y cine mundial y el cine de autor. Entonces, cine como arte, sí. Yo creo que lo que más se cuestiona desde la cinefilia no es tanto la presencia de determinadas estrellas, sino el hecho de que se repiten algunos nombres, a veces con películas un poco menores, pero que por portación de apellido y de currículum, no sé, yo lo sigo queriendo, pero ponele la presencia de un Ken Loach. Para mucha gente es alguien que en los últimos años ha filmado películas, si se quiere, menores o no tan trascendentes como la más importante de los comienzos de su carrera, pero es Loach, y para Cannes seguir celebrando a una figura como Loach, o como pasa con los Dardenne, o vuelven Nuri Bilge Ceylan, que probablemente estén muy bien, y después terminó diciendo fue una acertada decisión, pero hay algo también de estos abonados a los cuales se les riende esta especie de pleitesía cada vez que tienen una nueva película. Sí, el Cannes definitivamente imprime su leyenda, ¿no? Y va construyendo sobre su propia mitología, ¿no? Año a año. Y lo último que siempre, que también es parte de la contienda y un poco del rum tiene que ver con las polémicas, ¿no? Con las controversias. Ha empezado con muchísimos conflictos con la prensa, sobre todo francesa, por la elección de la película de Jean Dubarry como, si bien está fuera de competencia, es la película de apertura. Está protagonizada por Johnny Depp, la directora es Mai Wen. Tanto Mai Wen como Johnny Depp vienen de conflictos legales, y su selección ha sido muy cuestionada, y ayer mismo en conferencia de prensa el propio Thierry Frémaux tuvo que salir de alguna manera a justificar esa elección y otras, ¿no? Este es un festival que ha elegido películas de Polanski, cuando Polanski, y sigue estando de alguna manera en esa controversia, ese debate desde la corrección política, desde los sectores feministas, de si el pasado los condena o no, si hablan sus obras o hablan sus vidas, y bueno, decir que no, finalmente no eligieron, como decían, a Woody Allen, porque hubiera sido otra elección cuestionada desde ciertos sectores de la prensa más políticamente correcta. Pero bueno, creo que es parte también, esto que vos decías, del paisaje, del ecosistema, del trasfondo, del contexto. Cannes es glamour y polémica, controversias, silbidos, aplausos, ovaciones, es todo muy pasional,
mucho más que en otros festivales, a los que a veces vamos, como Berlín o como Venecia, que también, pero acá todo se vive con una intensidad como si se estuviera dirimiendo, jugando cuestiones esenciales de la geopolítica cinematográfica, si se me permite la expresión un poco exagerada, pero hay un poco de eso. Todo acá en Cannes es de una intensidad, a veces yo diría desbordada y no sé si justificada, ¿no? Sí, se tiende mucho hacia la polarización, hacia los extremos, y es verdad que, por ejemplo, es una cuestión que en los últimos años, y no me refiero solo a los 2-3 últimos, incluso pre-pandemia, había muchos comentarios sobre cómo las productoras estadounidenses, no solo de Hollywood, sino más independientes, estaban empezando a mirar con un cierto recelo a Cannes por el hecho de que las reacciones de la crítica tienden a ser muy extremas, ¿no? Y recuerdo los casos, por ejemplo, la última película de John Cameron Mitchell, ¿cómo se llamaba? Under the Silver Lake, ¿no? Que pasó mal por Cannes y es una película que después como que desapareció del mapa. De hecho, no hay muchas películas estadounidenses en competición este año, ¿no? Está la de Todd Haynes y Wes Anderson, pero no hay mucho más. Está claro que el cine americano parece que es más bienvenido o encuentra un lugar de acomodo en el Festival de Venecia, que se ha convertido en el festival que sirve como plataforma hacia los Oscar. Sí que es verdad que la geopolítica festivalera está llena de matices. Y creo que sí, que la recepción crítica acá suele ser bastante más dura de lo que es en el promedio de otros festivales. Uno, cuando vas a San Sebastián o vas a Venecia, en general la crítica internacional es un poquito más concesiva, es un poquito más benevolente que acá, donde todo, como justamente es el epicentro, es el lugar donde todo el foco está puesto, es que se le exige más. Acá una buena película es poco. Una buena película de un gran director es poca cosa frente a lo que podría ser en otro contexto, en un festival más pequeño, donde eso deslumbraría de otra manera. Entonces sí, hay como cierto recelo de muchos productores y directores de traer las películas, no solo estadounidenses, yo diría de otros también, por el temor al backlash, digamos, a una crítica dura que de alguna manera después complique la carrera comercial, porque acá las películas también se venden, y artística también de esos directores. Hay muchos directores que después no sé, Sean Penn les costó mucho, ¿no? o Richard Kelly cuando presentó Southland Tales, no se ha sabido más prácticamente. Y sí, pero eso es algo también interesante, yo creo bienvenido, el hecho de que de repente en un festival durante 12 días la crítica tenga algo que decir o pueda tener un cierto impacto, o en todo caso que la crítica de cine no se vea absolutamente fagocitada por intereses comerciales o de marketing. A veces yo creo que en eso el Festival de Venecia es mucho más poroso. A veces estás allí y tienes la sensación de que las respuestas críticas a las películas son más campañas de marketing. Recuerdo, por ejemplo, cuando se proyectó la nueva versión de Dune, lo viví con profundo extrañamiento. De repente me pareció una película bastante convencional y todas las críticas eran como algo magistral, revolucionario. Después, unos meses después, no sé qué queda, ¿no? de aquel supuesto boom o de este advenimiento de una nueva gran obra maestra, ¿no? Sí que es verdad que esta exigencia de la crítica en Cannes es algo a tener en cuenta, iremos viéndolo. Y lo último, por mi parte, para ir cerrando esta especie de piloto presentación, es que siempre hay unas zonas que sobre todo están en las secciones paralelas, en la quincena de realizadores o quincena de cineastas, ahora semana de la crítica, CID y algunas películas a veces de Ansar Tanregar, que es la zona del descubrimiento, ¿no? De las óperas primas, donde aparecen los talentos, porque uno se queda deslumbrado muchas veces por estos grandes autores, ganadores de la Palma o qué sé yo, con trayectorias realmente extraordinarias, y se pierde de vista. Y yo, que he podido ver algunas películas en streaming que te las adelantan, hay películas también que vale la pena descubrir y destacar, y sacarlas un poco de esa cosa
como que quedan muy sepultadas por las películas que compiten por la Palma de Oro, que tienen toda esta pompa y esta cobertura mediática universal, global y simultánea. Así que, bueno, nada, espero que haya quedado más o menos bien. Vamos a contar simplemente, estamos en lo que se llama la terraza de los periodistas, mirando hacia los yates que inundan aquí la bahía de Cannes. Se escuchan helicópteros, porque acá vienen las estrellas con helicópteros, se escucha a la policía porque están tapando cualquier posibilidad de protesta en estos tiempos tan politizados y conflictivos aquí en Francia. Alguna risa de fondo de periodistas que se están encontrando, ¿no? Saludos, así que bueno, nos perdonarán estas, entre comillas, desprolijidades, pero forman parte también un poco de... el ruido de fondo, que decía Don DeLillo. Totalmente. Pero eso, esa es la idea de este podcast, ir compartiendo impresiones, comentarios críticos, también iros transmitiendo las sensaciones, las vibraciones que se palpan aquí en el festival. Es lo que haremos en las próximas 2 semanas. Como hemos comentado anteriormente, será cada 2 días. Este es el podcast de Cannes, este año uniendo a otros cines y otros cines Europa, y con el apoyo de la plataforma Movie, plataforma de streaming global, emblema del cine de autor, del cine como arte, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a explorar estos días en este podcast? Diego, ha sido un súper placer arrancar esta aventura Canoise, la aventura Canoise de 2023 contigo. Seguiremos comentando. Por supuesto. Lo que vayamos viendo. Aquí estaremos. Un abrazo, muchas gracias a todos los que han escuchado esta insinuación de lo que vendrá en los próximos episodios desde Cannes 2023. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Este podcast fue presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Mercedes Morán, Paulina García, Jairo Bustamante, Santiago Motorizado, Benjamín Neistat y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.